Vosotros preguntáis y yo respondo. ¡Bienvenidos! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión voy a tratar el tercer especial de preguntas y respuestas, con todas las cuestiones que vosotros habéis enviado. En realidad no todas, porque habéis mandado una cantidad brutal de temas, tanto por aquí, por YouTube, como por Instagram. He tenido que hacer una selección, lo he pasado muy mal para filtrar temas porque había muchos muy interesantes. Me quito el sombrero con todos vosotros y vuestra implicación una vez más. He elegido 5 temas, he tratado, ya digo, de reunir los más comunes que me habéis planteado y no os hago esperar absolutamente nada y vamos con el primero que me habéis preguntado muchísimo. Me quedo con esta cuestión, pero va por muchos más. Ahí la tenéis, a través de Instagram. Víctor preguntaba por el impacto de Marc Gasol y su compatibilidad con Serge Ibaka y con el resto de interiores de los Raptors. ¿Qué puede aportar Marc Gasol a los Toronto Raptors, el bombazo de este cierre de mercado de traspasos? Mirad, ahí en la imagen vamos a ir repasando algunas de las grandes virtudes de Marc con respecto a lo que puede aportar en Toronto. La primera de ellas, indudablemente, es una gran fuente creativa en los codos de la zona, y situaciones cercanas a poste alto. Os explico para que entendáis de forma sencilla. Los Raptors son uno de los 10 equipos que menos balones juegan en los codos de la zona. Pero, ¿qué aporta Marc? Bueno, Marc este es el 6º año consecutivo que lidera la NBA en las veces que toca el balón en los codos de la zona. ¿Para qué lo hace? Para crear juego, para esperar los cortes de los compañeros y mover el balón. Además, en 5 de esos 6 años, Marc Gasol ha soltado el balón antes de 2 segundos, es decir, recibe y ejecuta muy rápido. Los Raptors no son un gran equipo pasador, pero Marc desde luego les va a impulsar mucho en ese tipo de situaciones. El segundo punto clave, va a facilitar los formatos abiertos de Nick Nurse, como es un gran tirador. Ahora mismo en la liga solo hay 4 hombres que metan al menos 1,4 triples por partido, de entre los que juegan como 5, la gran mayoría de sus minutos. Kelly Olynyk, Karl Anthony Towns, Brook López y Marc Gasol, es decir, Marc abre la pista de forma bastante solvente. Y el último punto es clave también, por supuesto, la inteligencia defensiva. Marc no es un protector de aro, pero sí es un gran defensor en 1 contra 1, es una presencia de tamaño en la zona de los Raptors, es muy inteligente y desde luego muy experto. Es un jugador que desde luego, algo que le caracteriza fantásticamente bien es que es muy bueno comunicándose con sus compañeros, está hablando constantemente a sus compañeros, alertándole de los bloqueos, de los cortes, y eso ayuda muchísimo a las situaciones defensivas. Esos 3 puntos son claves para ver su aportación. ¿Cómo se compenetra con los demás interiores? Mirad esta imagen. Marc Gasol, desde luego, es un jugador que se adapta muy bien al plan de los Raptors, porque el plan es muy versátil. La versatilidad al final es lo que permite la coexistencia de los jugadores. En ataque, Marc puede aportar tanto dentro de la zona en poste bajo, recibiendo para crear, como fuera. Ya hemos visto que es un jugador que puede anotar de 3 puntos con tranquilidad. Y en defensa hay un punto esencial. No es tan rápido como antaño, ha perdido poder atlético, velocidad lateral, pero desde luego su cerebro va a una velocidad muy rápida y cuenta con el físico ajeno, cuenta con Pascal Siakam, cuenta con Serge Ibaka, que sí son mucho más atléticos. Hay que decir que el dúo que forman Serge Ibaka y Pascal Siakam es el tercero más usado por los Raptors esta temporada con fantásticos resultados. Tiene además el mejor net rating del equipo, es decir, no es que vaya a desaparecer esta combinación, sino que se va a sumar un tercer elemento para ser compatible con ambos. Puede jugar con ambos. Además, sobre todo muy interesante ver la conexión con Pascal Siakam, que es un poco la clave, la llave de este formato nuevo, de este nuevo plan de los Raptors, que va a tener a Marc Gasol como un factor clave, sea desde el banquillo, sea como titular. Eso va a depender seguramente de los emparejamientos del pívot rival, pero en cualquier caso ese trío de pivots, ese trío de rotación interior que tienen los Raptors ahora es devastador y Marc encaja como un guante a las necesidades, sobre todo porque va a estar cubierto por 2 bestias defensivas que le van a permitir hacer lo que mejor sabe hacer. El salto cualitativo es bestial. El segundo tema lo planteaba David Álvarez a través de YouTube y pregunta por los Sixers. ¿Cómo encaja Tobias Harris en los Sixers? ¿Qué representa para la franquicia de Filadelfia la recomposición de la plantilla? Echad un ojo primero a esta imagen porque ahí veis directamente las cartas de tiro de Tobias Harris, de Jimmy Butler, de Ben Simmons y de Joel Embiid. La de JJ Redick es maravillosa y abre muchísimo la pista, como podéis imaginar, pero la clave está en el comportamiento de ese Big Four.
Tobias Harris, desde luego, es un jugador que abre muchísimo la pista y es muy eficiente desde múltiples situaciones en catch and shoot. Es un jugador que puede gestionar también situaciones de bloqueo y desde luego un gran contrapunto para los radios de acción de Jimmy Butler, de Ben Simmons, de Joel Embiid. Es un gran contrapunto para Joel Embiid, le va a permitir estar más tiempo dentro y sobre todo va a dar más espacio a Jimmy Butler o a Ben Simmons. La carta de tiro es muy importante, pero no es el único factor que interviene en el impacto de Tobias Harris. ¿Qué más ofrece Tobias Harris a los Sixers? Pues desde luego un mar de posibilidades. Mirad, Tobias Harris es un jugador que encaja como un auténtico guante de los Sixers. En primer lugar porque es muy versátil, puede hacer muchas cosas en ataque tanto dentro como fuera. Es muy eficiente y te permite un aspecto fundamental en playoff: no ocultar defensores, no tener una pieza que defensivamente hablando puedas asignar a Harris para ocultarlo atrás, para que descanse. Harris te puede castigar tanto a hombres grandes sacándolos fuera como a hombres pequeños metiéndolos a jugar en poste bajo. Además, muchas más situaciones. Por ejemplo, esa que habéis del espacio que da, lo hemos comentado, lo habéis visto en la carta de tiro, pero también recupera el pick and roll en los Sixers. Los Sixers no juegan muchas situaciones de pick and roll, pero ahora con Jimmy Butler y con él, además de tener a Joel Embiid, se reabre esta vía de atacar mucho más directa. Además, ofrece la posibilidad de juntar dos estrellas siempre en pista, alternar a Brett Brown para mantener un alto nivel ofensivo y que no se solapen en cuanto al uso en ataque. Y desde luego, el banquillo también ha mejorado. Esto no es una consecuencia directa de la llegada de Tobias Harris, sino de más piezas, pero el banquillo de los Sixers ha ganado mucha profundidad, ha ganado piezas, ha ganado recursos sobre todo que se pueden usar en playoff y desde luego el comportamiento de ese Big Four te permite que todas las piezas defensivas del rival estén sometidas a una alta presión cuando se juntan estos cuatro hombres con JJ Redick. Quizás la pieza más frágil de la defensa rival vaya a ir con JJ Redick, pero lo que pasa es que Redick le va a tener corriendo por la pista pasando bloqueos constantemente, es decir, los rivales no van a poder descansar ahí. Harris es una gran incorporación porque puede permitir proyectar a los otros cuatro hombres del sistema, dar un poco más de espacio, de oxígeno, y eso es fundamental para que los Sixers en estos 25 partidos aproximadamente que les quedan de final de temporada puedan carburar. Si lo hacen, son grandes candidatos, uno más, a reinar esta misma temporada en el este. La tercera cuestión, la pregunta Guille Soler a través de Instagram, es muy directa. ¿Puede ser Paul George MVP? Vamos a echar un ojo porque sus opciones son interesantes. Desde luego tiene varias narrativas a favor. Es el mejor año de toda su carrera en todos esos apartados. Fijad la locura que representa eso para un jugador del nivel de Paul George. Su rendimiento va a más. Desde diciembre está a un nivel absolutamente brutal y los Thunder están muy arriba. Ahora mismo son el cuarto mejor récord de la liga y esto siempre influye. No obstante, en su candidatura para mí hay dos puntos que circulan en su contra, dos narrativas en contra de Paul George. La primera de ellas es que los candidatos que hay ahora mismo en primera línea son muy fuertes. Giannis Antetokounmpo tiene el poder de los Bucks peleando por el mejor récord de la liga y una temporada brutal a todos los niveles. Y James Harden tiene a su favor, desde luego, no solo el comportamiento de los Rockets sin Paul, sin Capela, cómo ha sacado al equipo en situaciones de extrema necesidad, sino una temporada histórica en anotación. Para que os hagáis una idea, Harden está ahora mismo en 31 de PER, índice de eficiencia individual. Solo 4 jugadores en la historia lo han alcanzado, ese rango: Will Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry. Y ese segundo punto, en el caso de Paul George, es especialmente importante. ¿Por qué? Bueno, porque Paul George es ahora mismo quizás el gran candidato a defensor del año. Esto es una cosa extremadamente difícil en exteriores, que de hecho solo ha sucedido 4 veces en los últimos 30 años. Solo 3 hombres lo han logrado: Gary Payton, Ron Artest y Kawhi Leonard, este último en 2 ocasiones. Paul George ahora mismo, desde mi punto de vista, es el gran candidato a ser defensor del año. Y lo que sí parece difícil, por no decir muy difícil, es que gane los 2 premios a la vez, defensor del año y MVP. Tal y como está la situación, creo que su baza potente en el defensor del año le perjudica en la carrera por el MVP, sobre todo viendo que las narrativas de James Harden, sobre todo Giannis Antetokounmpo, son muy potentes y creo que la fuerza de George se puede encaminar
algo que le puede premiar con el defensor del año. En cualquier caso, si sigue a este nivel, va a seguir teniendo opciones. Y ya digo, desde diciembre está a un nivel absolutamente de MVP. Se lo den o no, desde luego ahora mismo es top 3 en esa carrera y está haciendo la temporada de su vida y es uno de los jugadores más destacados, sin lugar a dudas, de lo que llevamos de temporada. La cuarta cuestión la formula Pau López a través de YouTube. Es muy original, muy interesante. Mirad, me dice que si me atrevo a dar un top 5 defensores en la sombra, jugadores que no parezcan tan buenos defensores como en realidad son. Y me ha parecido muy interesante. He puesto algunos filtros, tengo que decirte, Pau. En primer lugar, jugadores que no hayan sido elegidos en alguno de los 2 mejores quintetos defensivos de la temporada, por motivos obvios. Y en segundo lugar, especialistas o jugadores que vayan a ser elegidos en alguno de los mejores quintetos defensivos próximamente o de forma inminente. Por ejemplo, Marcus Smart o incluso Pascal Siakam, especialistas como Torrey Craig tampoco. Es decir, jugadores que estén un poquito más fuera del radar en ese tipo de situaciones. ¿Quieres ver mis 5? ¿Lo queréis ver? Ahí están. Esos 5 hombres creo que están bastante infravalorados en su labor defensiva. Garrett Temple, Kyle Anderson, slow-mo. Quizás parezca lento en movimientos, pero es súper inteligente y se posiciona fantásticamente bien. Joe Ingles, uno de los grandes exponentes de este tipo de rankings, seguramente. Maxi Kleber, tremenda su temporada en Dallas, protegiendo el aro y en muchas situaciones defensivas a gran nivel. Y desde luego Derrick Favors, puede parecer lento, tosco, pero es tremendamente eficiente defendiendo tanto dentro de la zona como fuera de ella. Ese es un top 5, hay muchos más jugadores desde luego, os invito también a comentar a vuestros candidatos para este tipo de ranking. Me he dejado alguno fuera que he estado a punto de meter dentro, por ejemplo Kelly Olynyk, que también puede parecer no tan buen defensor como en realidad es, incomoda muchísimo a los rivales y en cualquier caso son defensores bastante infravalorados dentro de la NBA y a los que no les veo sinceramente entrando en uno de los 2 mejores quintetos defensivos a corto plazo, así que ese es uno de los grandes exponentes que he visto para seleccionar los 5 jugadores que mejor defienden bajo el radar. La quinta pregunta me la planteaba Fran Cabanillas a través de YouTube. Me la habéis formulado varias personas más, es muy interesante. ¿Qué diferencias hay entre las defensas de fase regular y las defensas de playoff? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son los criterios que convierten a unas en mucho más duras que otras? Vamos a aproximarnos a ellas. Mirad la imagen, ahí tenéis varios aspectos clave. Desde luego, en playoff se juega a menor ritmo. Normalmente, entre 2 y 4 posesiones menos por partido es el ritmo de playoff en consideración con el ritmo de fase regular, el ritmo medio de los equipos. La permisividad de los contactos es mucho mayor, lo que facilita un mayor despliegue físico y lo que a su vez limita los pasillos interiores. No es que haya más ayudas, que normalmente también, sino que es que son más eficientes. Esto provoca que el rango de tiro sea cada vez más importante porque los equipos necesitan estirar la pista para ganar ese espacio extra. Y fijaos en el punto siguiente, el scout, los ajustes, todos los recursos se centran sobre un único foco. ¿Qué significa esto? Bueno, el calendario de fase regular no permite el scout profundo, sino es superficial. Se priorizan mucho más las cosas propias, la preparación de tu propio equipo, que fijarse en el rival. En playoff esto cambia radicalmente, porque el scout de playoff se centra mucho más en el rival, en el contrario, priorizando todo su juego, todos sus planes, sus estrategias, porque lo propio se entiende que ya está creado y asentado. Y desde luego los puntos siguientes. El poder del mismatch, crear o negar mismatch es algo fundamental. En playoff todos los desajustes parecen mayores, pero no en realidad porque lo sean, sino porque los equipos enfatizan mucho más en ese tipo de situaciones. Las carencias, sobre todo las carencias, se acentúan mucho más. Si tienes un mal defensor en pista, los rivales le buscan, le encuentran y le castigan. Y eso convierte en tan valiosos a los jugadores que se pueden intercambiar defensivamente hablando. ¿Por qué? Porque limitan los mismatches. Y una de las claves del comportamiento en playoff es limitar la ventaja evidente al rival, limitar el mismatch. Si puedes crear un equipo de jugadores intercambiables atrás, eso cambia muchísimo la defensa y desde luego la fortalece a nivel físico, que es algo que se premia mucho más en playoff, donde hay una gran cantidad de juego posicional. Estas son las grandes diferencias de defensas de fase regular normal con el escenario competitivo de playoff. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, en Instagram, que os podéis suscribir por favor a este canal de YouTube, activad las notificaciones para que os lleguen puntuales los vídeos
y nos veremos en el próximo vídeo. Ya sabéis, por favor no olvidéis el consejo, ahora tenemos un parón de All-Star, buen tiempo para recuperar algunos partidos perdidos. Ved mucha NBA, pero sobre todo preguntaos por qué suceden las cosas, porque después las hablamos todos juntos aquí en el canal. Un abrazo y hasta la próxima.